Disco duro y unidades de almacenamiento. Unidad de almacenamiento secundaria. Las unidades de almacenamiento son dispositivos que conectados a la computadora permiten el almacenamiento de archivos. En general, hacen referencia a almacenamiento masivo, es decir, de grandes cantidades de datos. Las unidades de almacenamiento pueden ser internas y externas a la computadora. Las unidades de almacenamiento más conocidas son disco duro interno, disquete, pendrive, disco duro externo, CD, DVD, tarjeta de memoria externa. El disquete es el primer sistema de almacenamiento extraíble que se instaló en un PC. Los primeros disquetes salieron al mercado en 1967 como dispositivos de solo lectura. Posteriormente, en el año 1976, salieron al mercado los primeros disquetes aplicados a PC de 5,25 pulgadas, que consistían en un estuche de cartón y en su interior un disco de plástico recubierto de material magnetizado, con una capacidad en los últimos modelos de 1,2 MB. En el año 1984 aparecen los primeros disquetes de 3,5 pulgadas, con un estuche de plástico rígido y un disco de plástico de mayor densidad, lo que a pesar de la reducción de tamaño permitió incrementar la capacidad. Con una capacidad en principio de 360 KB, una sola cara pasó en 1986 al formato DS, 2 caras por 360 KB, y posteriormente en el año 1987 a los disquetes de alta densidad, de 1,44 MB, 2 caras por 720 KB. Los disquetes, aunque cada vez se usan menos, siguen siendo utilizados como medio de arranque del PC y para transportar archivos de pequeño tamaño, hasta 1,4 MB. Los pendrive, creados por IBM en 1998 para sustituir a los disquetes. En los IBM los lápices de memoria funcionan bajo el estándar USB, almacenamiento masivo USB. Los actuales pendrive usan el estándar USB 2.0, con una transferencia de hasta 480 MB por segundo, aunque en la práctica trabajan a 160 MB por segundo. Están compuestos básicamente por un conector USB macho, un controlador USB que incorpora un pequeño micro RISC y mini memoria RAM y ROM, uno o varios chips de memoria flash, un cristal oscilador para el control de flujo de salida de datos. Dependiendo de su capacidad, pueden llegar hasta los 60 GB. Tiene grandes ventajas sobre otros sistemas de almacenamiento, como su rapidez, resistencia al polvo, golpes, humedad, etc., dependiendo de la carcasa que contenga el pendrive y estabilidad de los datos. Disco duro externo. Los discos duros externos son discos duros que se conectan externamente al ordenador, normalmente mediante USB, por lo que son más fáciles de transportar. Los CDs se han convertido en el medio estándar tanto para distribuir programas como para hacer copias de seguridad. Tarjetas de memoria, basadas en memoria del tipo flash, pero a diferencia de los lápices de memoria sin controladores, por lo que necesitan de unidades lectoras para poder funcionar. Las principales tarjetas de memoria son Digital SD, con una capacidad de hasta 4 GB, son las más empleadas, basadas en la MMC, algo anteriores en su creación. Son físicamente del mismo tamaño, aunque algo más gruesas las SD. También son más rápidas que las MMC y tienen una pestaña anti-sobreescritura en un lateral. Trans Flash o Micro SD, usadas en telefonía móvil, con adaptador para lectores de tarjetas. Compact Flash CF, con una capacidad de hasta 8 GB. Multimedia Card MMC, con una capacidad de hasta 1 GB. Mini MMC, usada sobre todo en telefonía móvil, con adaptador para lectores de tarjetas. Smart Media SM, con una capacidad de hasta 256 MB. XD, tarjeta propietaria de Olympus y Fujitsu, con una capacidad de hasta 1 GB. El disco duro es el medio de almacenamiento por excelencia, desde que en 1955 saliera el primer disco duro hasta nuestros días. Es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas.
Normalmente un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco requiere 2 cabezales de lectura y grabación, uno para cada lado. Todos los cabezales de lectura y grabación están unidos a un solo brazo de acceso, de modo que no pueden moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas y a la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro.